Seguramente ustedes en variadas ocasiones han escuchado la palabra crisis o el concepto de crisis económica, el cual probablemente relacionen con incertidumbre, desempleo, quiebra de empresas, entre otras. Aunque es verdad que estos acontecimientos están íntimamente ligados a las crisis económicas, la mayoría de las personas desconoce qué son realmente. En los próximos minutos daremos respuesta a los cuestionamientos de qué son las crisis económicas, qué las origina, de qué manera se desarrollan y cuáles son sus consecuencias. Esto es Economía de Bolsillo, comenzamos. Las crisis económicas han estado presentes desde comienzos de la vida económica del ser humano. Sin embargo, las características y causas que daban origen a su aparición en la época primitiva, esclavista y feudal eran totalmente distintas a las ocurridas en la actualidad y podían ser consideradas exógenas al funcionamiento de la economía, es decir, que eran causadas por factores externos a esta, como podían ser sequías, plagas, catástrofes naturales, entre otros. En la era moderna, la era de la economía capitalista, las crisis económicas se distinguen por ser de carácter endógeno, o sea, que es el funcionamiento mismo de la economía el que las genera. En un principio se sucedían de manera aislada en cada país. Posteriormente, conforme la economía se iba integrando a nivel mundial, las crisis económicas se materializaban en varios países a la vez. Como se mencionó anteriormente, las crisis económicas son parte inherente de la economía capitalista. Pero igualmente las etapas de crecimiento y expansión forman parte de ello. De esta manera, se puede afirmar que el capitalismo tiene la característica de ser un sistema económico cíclico, es decir, que presenta periodos de crecimiento donde aumenta la producción, disminuye el desempleo y suben los salarios. Otra de estancamiento, donde se desacelera el proceso expansivo y comienza un proceso recesivo. Siguiéndole una etapa de depresión donde se produce una caída de la inversión, el empleo y la producción. Y finalmente se presenta la crisis. En este punto la economía ha colapsado presentándose altos niveles de desempleo, quiebras de empresas con exceso de mercancías sin vender, quiebra de bancos, se reduce drásticamente la inversión, los salarios, entre otros. Después de esta etapa comienza otra de recuperación y expansión, siguiéndole una de estancamiento, depresión y crisis, presentándose de esta manera un comportamiento cíclico. Son variadas las teorías que intentan explicar por qué suceden las crisis económicas. Existen teorías que atribuyen su origen a factores externos de la economía, es decir, que son provocadas por situaciones que nada tienen que ver con el funcionamiento de esta, puesto que según ellas su estado natural es funcionar siempre en equilibrio. Por lo tanto, los desajustes que pudieran sucederse son producto de la acción humana o la intervención del gobierno. Pero una vez que los mercados operen con libertad, el sistema económico se autorregula, restaurándose en un determinado tiempo de nuevo el equilibrio económico. Otras atribuyen las causas de las crisis a factores internos propios del sistema económico. En este sentido, sugieren que son provocadas por variaciones que experimenta la demanda agregada. Para ser más precisos, la demanda de bienes y servicios experimenta una reducción. Por alguna razón, las empresas y personas dejan de consumir o disminuyen el consumo de ciertos artículos. A raíz de esta disminución del consumo, las empresas ven reducidas sus ganancias, ya que dejan de tener el mismo nivel de ventas, por lo que comienzan a solicitar menos productos a sus proveedores y a recortar personal, agravándose aún más el problema. De esta manera, las personas que perdieron su trabajo se ajustan a su nueva situación, reduciendo el consumo de bienes y servicios, repercutiendo aún más en la situación de las empresas, con lo cual estas últimas vuelven a hacer un nuevo ajuste.
Esta situación se repite una y otra vez hasta que se propaga por toda la economía, presentándose finalmente una crisis económica. Otra teoría similar argumenta que las crisis son provocadas por una demanda de dinero mal correspondida por parte de las autoridades, cuando las empresas y personas necesitan dinero para financiar sus distintas actividades. En términos generales, significa que la crisis es causada por la razón de que los bancos no incrementan la oferta de dinero a la misma proporción y velocidad en que crece su demanda. Cuando las personas y empresas demandan dinero para incrementar el consumo o la inversión y los bancos no atienden esa demanda incrementando la oferta en forma de créditos o préstamos, tanto el consumo como la inversión se reducen, provocando que las empresas vendan menos. Si la oferta de dinero permanece inalterada durante un largo tiempo, este hecho tendría repercusiones similares a las descritas anteriormente, desembocando en una crisis económica. Por último, una teoría establece que el origen de las crisis económicas es de carácter estructural, es decir, que forman parte del funcionamiento mismo del sistema económico. La causa del comportamiento cíclico de la economía capitalista se debe principalmente a una razón: la constante búsqueda de ganancias por parte de los empresarios. De esta manera, las variaciones que experimentan las ganancias durante el ciclo será el elemento que provocará tanto el crecimiento como las crisis. En palabras más sencillas, cuando el empresario busca reducir sus costos, lleva a cabo ciertas acciones para lograrlo. Por un lado, incrementa el ritmo de trabajo o eficienta los procesos productivos para que en el mismo tiempo el obrero produzca más. Por otro, una vez que esta estrategia ya no da resultados, adquiere maquinaria con el objetivo de obtener mayor producción con menos trabajadores. Este comportamiento genera dos cosas. Por un lado, un proceso de expansión de la producción de artículos, el cual requiere mayor cantidad de dinero para adquirir una cantidad mayor de materia prima para ampliarla. Por otro, como consecuencia de lo anterior, obtendrá mayor cantidad de productos que se traducirán en mayores ganancias una vez que el fabricante las haya vendido. Este proceso de expansión de la producción va a generar la etapa del ciclo económico de crecimiento. Sin embargo, cada vez que vaya creciendo la producción, el fabricante deberá comprar más materia prima para alimentarla, con lo cual tendrá que destinar cada vez más parte de las ganancias que ha obtenido para lograrlo. Esta situación hace que las ganancias adquiridas por la venta de los productos elaborados se vaya reduciendo conforme crece la producción. El proceso de expansión de la producción se repetirá una y otra vez durante toda la etapa de crecimiento del ciclo económico, hasta el momento en que las ganancias obtenidas lleguen a ser insuficientes para adquirir las materias primas necesarias con las cuales incrementar de nuevo la producción. A partir de aquí, el empresario comienza a producir menos, contrata menos mano de obra o despide parte de la que tiene, compra menos materia prima y deja de comprar maquinaria. En esta parte del proceso se puede decir que se ha entrado en un periodo de estancamiento. La situación anterior va a implicar una disminución de la demanda de bienes y servicios. Los trabajadores, aparte de producir mercancías, también son consumidores de la mayoría de los artículos que ellos mismos producen. Por lo tanto, al estar desempleados, reducirán el consumo de algunos artículos de subsistencia y dejarán de consumir por completo artículos que no son de primera necesidad. Los trabajadores que aún conservan sus puestos de trabajo aceptarán una reducción real o relativa de sus salarios con tal de conservarlos, situación que impactará aún más en la reducción de la demanda de bienes y servicios. En esta parte del problema entramos ya en lo que se conoce como depresión económica. La disminución de la demanda, de la inversión y del consumo provocará la pérdida de rentabilidad de otras empresas que no estaban afectadas inicialmente. Se produce una caída de precios y de los volúmenes comercializados, y a su vez disminuye los beneficios de estas industrias y aumentan su gravedad. Esta situación se propaga a otros sectores, generalizándose a toda la economía, desembocando en lo que se denomina crisis económica, la cual afecta a un país, un conjunto de países o la economía global.